Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. En primer lugar, quisiera agradecer, como no, a Dios por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y también al hermano pastor que aunque no nos está acompañando, le agradezco de todo corazón el ser mi maestro, mi mentor y también darme esta oportunidad. Pero vamos a entrar de una vez en materia porque tenemos poco tiempo. Y yo quisiera, por favor, que me acompañen con sus Biblias al libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Jueces 6, versículos 11 y 12. Y dice así: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amante Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este momento que tú nos das. Te pedimos que seas tú, mi Dios, quien obres en esta noche, que seas tú quien te glorifiques a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea quien haga la obra en los corazones de cada uno de nosotros y que podamos salir edificados. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, se pueden sentar. Y yo quisiera iniciar con una pequeña pregunta, mis hermanos. Una pregunta bien sencilla. Y quisiera que alguien que sea valiente como Gedeón me diga: ¿qué evento se ha estado celebrando de manera mundial recientemente? Gerald. No, no es eso. Ilaya. Exactamente, los Juegos Olímpicos. Estoy dando seguimiento a eso, Gerald. Y entre los Juegos Olímpicos hay una disciplina que para nosotros, para República Dominicana, este año nos dio una sorpresa, que fue el atletismo en campo y pista plano, porque tuvimos una muchacha, Marileidy Paulino, que nos dio una sorpresa con una medalla de plata. Y mientras yo veía estas carreras, yo pensaba en una carrera que nosotros también tenemos como cristianos. Y ciertamente en las Olimpiadas, quien se lleva la medalla de oro es quien llega más rápido, al menos en atletismo. Pero en la carrera que nosotros tenemos, quien se lleva la medalla de oro es quien pone a Dios en primer lugar. Y precisamente yo quise titular a este mensaje Medalla de Oro. Y les quiero hablar sobre la historia de un joven. Bueno, la Biblia no detalla si era joven, dice que era un varón, pero asumimos por algunas cosas que era joven, que también tenía esta carrera que nosotros tenemos. Y vamos a hablar precisamente sobre la importancia de poner a Dios en primer lugar. Vamos a ver unos cuantos puntos, iniciando porque poner a Dios en primer lugar es importante en medio de las tormentas. Y quiero que veamos en el versículo 1 de esa misma porción lo que dice. Y dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Da un poco de risa la situación en la que se encontraba Israel. Ellos hacen lo malo ante los ojos de Jehová, como dice la porción, y vemos que es algo que se repite. Los hijos de Israel, si Dios le decía vayan por la derecha, ellos se iban por la izquierda. Y cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, fue muy claro cuando les dijo que no se fueran ante los dioses de las otras naciones. Pero los hijos de Israel no hacían caso. Y si nosotros fuésemos a Jueces capítulo 4, donde no vamos a ir por cuestión de tiempo, nosotros vemos una situación similar donde Israel cae en las manos de Jabín, precisamente porque hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Y es irónico cómo nosotros a veces leyendo esta porción podemos decir: Israel era como cabeza dura, como que siempre le pasaba lo mismo y ellos volvían a hacer lo malo. Pero les digo algo:
nosotros somos aún más cabezaduras que Israel. ¿Por qué? Israel en aquel entonces no tenía este libro, no tenía la palabra de Dios como la tenemos nosotros. Y nosotros viendo todas estas historias, también hacemos lo malo ante los ojos de Jehová. Nosotros también hacemos idolatría, no de la manera que Israel lo hacía, que era directamente en ídolos, ¿verdad? En dioses, pero también hacemos idolatría con otras cosas. Y quisiera que leamos los versículos siguientes, que dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Fíjense la situación de Israel. Y vamos a entrar en una temática de causa y efecto. Los hijos de Israel hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es una causa. Ahora, ¿cuál es el efecto de esa causa? Jehová los entrega a Madián por 7 años. Y Madián los puso en una situación de pobreza tan fuerte que los hijos de Israel tuvieron que hacer hoyos en las paredes, en los muros, para esconderse de Madián, porque eran tantos que eran innumerables, venían como langostas, y el pueblo de Israel estaba atemorizado. Pero lo que el pueblo de Israel no entendía es que todo eso era por causa de su pecado, por causa de ellos hacer lo malo ante los ojos de Jehová, de ellos ir en pos de esos dioses que no eran el Dios verdadero. Por lo cual aquí vemos claramente que el pueblo de Israel no tenía a Dios en primer lugar. Yo no sé a quién ellos tenían en primer lugar, pero sabemos que a Jehová no era. Ahora, ¿qué pasa? En el versículo 6 al final dice que ellos clamaron a Jehová. 40 años atrás, como les había dicho, ellos habían estado en la misma situación. Y ellos clamaron a Jehová y Jehová los libró. Y ahora cuando ellos no aguantan más, ellos se acuerdan de que hay un Dios que ya los había librado, de que sus padres le habían contado de un Dios que había hecho maravillas para librarlos de la mano de Javín, a través de Barak y de Débora. Entonces, nosotros también hacemos lo mismo, irónicamente. Nosotros muchas veces esperamos que las cosas se empeoren a un grado tal que no soportamos más para clamar a Jehová. Qué parecidos somos a Israel, ¿verdad? Pero veamos qué sigue. Veamos qué dicen los siguientes versículos. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jehová cuando Israel clamó. Y dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y nosotros vemos claramente cuál es el mandato que Dios les da a Israel. No temáis a los dioses de los amorreos. Pero ¿qué hizo Israel? Israel no obedeció. Israel desechó a Dios para ir en pos de los dioses de las naciones que Dios había entregado en sus manos. Y si nosotros nos fijamos, la desobediencia de Israel era tal que aun cuando ellos claman a Dios, y esto es algo que veremos un poco más adelante, Israel no había dejado su idolatría. Ellos clamaron a Dios como: vamos a ver si Jehová nos salva.
Pero mientras tanto, vamos a seguir adorando a Baal. Y nosotros vemos aquí la fidelidad de Dios, que aun cuando nosotros somos infieles, como Israel estaba siendo infiel en ese entonces, Jehová permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Y precisamente, aquí quisiera que entremos en el siguiente punto, que es que cuando nosotros ponemos a Dios en el segundo lugar, nos enfocamos en lo que realmente importa. Y veamos en el versículo 11, que ya hemos leído, que dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y presten atención a lo que hace Gedeón ahora. Dice el 17: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Me gusta esta parte, porque aquí nosotros vemos claramente la diferencia entre el pueblo de Israel y Gedeón. Fíjense que mientras el pueblo de Israel se quejaba y se escondía de Madián, Gedeón estaba trillando el trigo para esconderlo de los madianitas. Pero ¿qué es más interesante que eso? Que cuando el ángel se le aparece a Gedeón, Gedeón inmediatamente, aunque se queja, ojo, Gedeón también se queja, pero sigue trabajando, Gedeón deja de hacer lo que estaba haciendo y se enfoca en lo que el ángel le está diciendo, aunque él todavía no había entendido que estaba hablando directamente con el ángel de Jehová. Y muchas veces nosotros aquí nos quejamos, estamos viendo que las cosas no nos van bien, que las cosas estamos pasando por una tormenta, por un mal momento, y nos estamos quejando de que no hay dinero, no tengo comida, no tengo esto. Pero nosotros no queremos responder al llamado de Dios. Cuando el ángel llama a Gedeón, Gedeón deja todo. Y miren que lo que Gedeón estaba haciendo era algo importante, porque de eso dependía la comida de él y su casa. Pero a Gedeón no le importó eso. A Gedeón no le importó si estaba trabajando, si estaba estudiando, si estaba hablando con su familia, no. A él le importó con quién estaba hablando, que era con el ángel de Jehová, aun cuando no lo sabía. Y cuando saca su ofrenda, que era la ofrenda normal que daba el pueblo de Israel según la ley, entonces, cuando el ángel consume la ofrenda, más adelante él entiende que sí estaba hablando con el ángel de Jehová. Pero la acción de Gedeón inmediatamente fue darle el primer lugar a Dios. ¿Cuán diferentes serían las cosas si nosotros hiciéramos lo mismo?
Si nosotros quizá dejáramos un poco el trabajo o un poco los estudios, ojo, no es que seamos irresponsables, sino que aprendamos a sacarle el lugar a Dios y a darle el primer lugar. Pero veamos qué sucede según el versículo 22. Dice: y viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Hasta este momento es que Gedeón se da cuenta de que verdaderamente está hablando con el ángel de Jehová. Y cuando él se da cuenta de esto, que es cuando el ángel de Jehová consume la ofrenda, entonces él tiene temor, porque él ha escuchado a través de sus padres la soberanía y el poder de Dios. Entonces Gedeón automáticamente adora a Dios, edifica un altar, y es porque Dios, cuando nos llama a su servicio, exige que seamos santos, exige que dejemos de lado los altares y que le demos la gloria a Él. Y esto fue precisamente lo que Gedeón hizo más adelante. Gedeón se concentró en lo que realmente importa, que es la alabanza a Dios. Pero entonces, ¿qué le exige Dios? Automáticamente Jehová le da un mandato a Gedeón, una tarea que no es fácil. Dice, según el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Fíjense unas cuantas cosas aquí. En primer lugar, Dios no deja ni siquiera que Gedeón respire. Gedeón lo adoró. Ok, mira, Gedeón, vamos arriba. Derriba el altar de tu padre. El altar de tu padre no fue el del vecino ni el del primo. Fue el altar de su propio padre. Por eso les decía que no es una tarea fácil. Y verdaderamente la obra de Dios requiere que nosotros hagamos cosas que son difíciles para nuestra carne, pero que son necesarias para ser bendecidos por Dios. Y más adelante nosotros vemos también lo que hace el pueblo de Israel. Por eso les había dicho que el pueblo de Israel no había dejado la idolatría. El pueblo de Israel clama a Jehová: Jehová, sálvanos. Pero tenían sus estatuas todavía, tenían sus imágenes. Y cuando Gedeón las derriba, lo fueron a matar. Y si ustedes se fijan, eso es de hace mucho que hay chismosos en los barrios, que ustedes ven como de una vez encontraron quién fue el culpable. Entonces, a Gedeón se le da una tarea difícil, pero Gedeón responde al llamado de Jehová. Gedeón, aunque tenía temor, porque la misma palabra lo dice, que tenía temor de la familia de su padre, Gedeón no dice: bueno, Señor,
manda a otro porque yo sé que tú eres fuerte, pero yo no. No, Gedeón no dice eso. Gedeón dice, vamos arriba. Si hay que hacerlo, Jehová habló, yo lo voy a hacer. Y así debemos ser nosotros. Si nosotros tenemos un llamado a la obra, al servicio de nuestra congregación, al servicio de la palabra de Dios, debemos escucharlo y cumplirlo. No pongamos peros. No pongamos peros de que, bueno, mi papá no me deja ir para la iglesia, no voy a ir. O a mi mamá no le gusta mucho que yo salga con los muchachos de la iglesia porque llego siempre cantando y alabando, yo no voy para allá. No, no pongamos excusas. Busquemos la obra de Dios. Busquemos el servicio, respondamos al llamado que Dios nos está haciendo. Y verdaderamente aquí en la congregación hay muchas cosas que requieren de nuestro apoyo. Hay muchas necesidades y nosotros quizás a veces entendemos que así como Gedeón estaba trillando el trigo, porque nosotros venimos aquí los domingos, nos sentamos en ese banco, no es la tía Giancarlo, quise coger ese banco, y nos sentamos en ese banco, ya nosotros estamos en el servicio de Dios. Yo vengo, quizá vengo los miércoles cuando puedo, yo tengo el servicio de la obra. Ajá. ¿Y las necesidades de la congregación? ¿A quién se la estamos dejando? A que aparezca uno por ahí. Es nuestro el llamado. Es nuestro el llamado. Nosotros no podemos esperar a que el Señor baje de allá. Mi hijo, pero es a ti que te estoy llamando. No. Es a nosotros que nos están llamando, a los jóvenes, al servicio de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Fíjense. Ya el pueblo, sabemos que hizo lo malo. El pueblo fue entregado en manos de Madián. El pueblo clamó a Jehová y Jehová les levantó un profeta y también llamó a Gedeón. Ahora, así como Dios exige santidad, como le exigió de Gedeón, también le exigió del pueblo. Le dijo, tumba el altar del pueblo, porque yo necesito que el pueblo también sea santo para que sirva en mi obra. Si ellos quieren que yo los libere, yo quiero que ellos sean santos y que me den a mí el primer lugar. Yo no puedo estar librando un pueblo que está adorando a Baal. No puedo. Derríbame ese altar. Derriba el altar que hay en tu vida. Derriba ese altar. Tenemos que derribarlo. Tenemos que quitar esa imagen de acera que está en nosotros, ya sea el celular, ya sea el trabajo, ya sea el amiguito, ya sea la amiguita. Debemos identificar cuál es ese altar y debemos derribarlo si queremos ser bendecidos por Dios. Y precisamente cuando nos enfocamos en lo que es importante para la obra de Dios y escuchamos su llamado, entonces, cuando lo ponemos en primer lugar, lo que sucede es que nos acercamos a Él, y ese es el tercer punto. Y si podemos leer en el siguiente versículo, que es el 33, dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y vinieron mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Miren qué bonito. Cuando ya por fin el pueblo está preparado para que Dios los libere, el enemigo no está tranquilo. Todos los pueblos que estaban a su alrededor, no fue solo Madián, todos los pueblos a su alrededor se juntaron para pelear con Israel. El enemigo dijo, no, espérate, que este pueblo tiene que servir más a Baal. ¿Cómo este pueblo me está sirviendo a Dios? No, reúnanse, vamos a destruirlos. Pero ¿qué pasa? Como Gedeón ya había dado el primer lugar a Jehová y se lo había demostrado, escuchando su llamado y sirviendo a su obra, el Espíritu de Jehová viene sobre Gedeón y él reúne al pueblo. Y fíjense lo maravilloso cómo obra Jehová. El pueblo que hace 5 minutos quería matar a Gedeón porque derribó los altares, ahora están con él. Y eso es algo humano, eso no es un humano, eso no fue Gedeón que lo hizo.
Eso fue Jehová. Eso es Jehová. Porque yo dudo que si ahora tú vas, no sé, por ahí por la calle y le pincho una goma a cualquier carro, sabes que van a salir a darte problemas. Y yo dudo que si tú le digas, mira, eso fue Jehová que me envió. ¿Tú crees que se van a juntar contigo? Sal corriendo. Entonces, la maravilla de Jehová es esta, que cuando ya el pueblo había derribado sus altares, ya estaban preparados, entonces el Espíritu de Jehová hace que se reúnan para batallar contra el enemigo. Y asimismo, cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, cuando nosotros quitamos los altares de nuestra vida, el enemigo no está tranquilo. Y cuando queremos venir a la iglesia, entonces el enemigo, ¡fua! Vamos, que llueva. Cuando queremos venir a la iglesia, que no aparezca un carrito para tú ir. Cuando queremos venir a la iglesia, cuando queremos venir a evangelizar, a hacer la obra, el enemigo va a poner todas las barreras del mundo para que no lleguemos, para que nos desanimemos, así como lo hizo con Israel y con Gedeón. Pero ¿qué pasa después? Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Cuando nosotros leemos esta porción, es un poco controversial porque podemos entender que Gedeón no confiaba en Dios. Nosotros podríamos entender que Gedeón estaba desconfiando de Dios y no era así. Lo que pasa es que como ya Gedeón había entendido que Jehová le iba a dar la victoria, Gedeón no se apresuró. Como el primer lugar en la vida de Gedeón era Dios, él fue y consultó con Dios. Le dijo, Señor, tú me trajiste hasta aquí, tú me vas a dar la victoria. Y el Señor le da la respuesta. Pero ¿y nosotros? Ok, ya nosotros, Señor, tú eres el primer lugar en nuestra vida. Señor, yo necesito un carro. Tú sabes que sí. Y te llama un amigo tuyo. Muchacho, conseguí un carro para ti en 10,000 pesos. Entonces, 10,000 pesos y ese carro. No pregunte mucho, son 10,000, consigue lo que yo te lo doy. Dice, Señor, gracias. ¡Fua! Y compraste el carro. El carro es robado, está tu preso al otro día. ¿Por qué? Porque no consultamos con Dios. Pensamos tanto en la añadidura de la que habla la palabra que nos olvidamos de que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y queremos hacer las cosas y consultar con Dios y por eso fracasamos. Pero vemos que Gedeón no hizo eso. Gedeón consultó y no una vez, consultó 2 veces. Gedeón tuvo miedo porque quizás él pensó que Jehová se podía enojar porque él le preguntó 2 veces. Pero Gedeón quería estar seguro de que Dios le iba a dar la victoria y que él no iba a quedar avergonzado. Y Jehová le respondió. Y aquí quisiera que vayamos al capítulo 8, versículos 22 y 23, para ver qué sucedió con Gedeón. Ya nosotros conocemos la historia, la cual no vamos a indagar por motivos de tiempo, pero sabemos el tema de los 300, de todas las pruebas que Gedeón tuvo. Y vemos en el versículo 22 del capítulo 8, como dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará.
Jehová señoreará sobre vosotros. Y precisamente ese es el último punto del cual quisiera hablarles. Cuando nosotros ponemos a Jehová en primer lugar, entonces Él nos da la victoria, Él nos da la medalla de oro. Y fíjense cómo Gedeón pasó la prueba, siguió la voluntad de Dios, y cuando entonces Jehová le da la victoria, el pueblo le dice: oye, gobierna tú, tu hijo y tu nieto sobre nosotros. Pero como Gedeón tenía a Jehová en primer lugar, él le dice: ustedes no han entendido que no fui yo quien hice esto. Fue Jehová, y quien debe señorear sobre ustedes es Jehová. Y yo quisiera preguntarles, jóvenes, ¿quién es el primer lugar en nuestra vida? Quizá puede ser el trabajo, pueden ser los estudios. Hay muchas cosas que quizá nos puedan distraer y que por los afanes del día a día puedan tomar el lugar de Dios. Pero si nosotros verdaderamente queremos ser bendecidos, debemos buscar a Dios. Nuestro primer lugar debe ser de Dios. Y quizá que hay algún amigo, alguna amiga que no ha aceptado a Cristo y no ha tenido la bendición de tener el regalo más grande que hay en la tierra, que es la vida eterna. Y yo pregunto, ¿quieres tú ser bendecido verdaderamente? Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos contigo por este momento que tú nos has permitido compartir, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, porque tú, mi Dios, eres el Todopoderoso, y sabemos que cuando te ponemos a ti en primer lugar, entonces tú nos entregas la medalla de oro. Mira, Padre, en este momento, si hay algún joven aquí que no ha aceptado, que no te tiene a ti en su corazón y quiere, Padre amado, tenerte a ti, dice: ya está bueno, yo quiero poner a Dios en primer lugar, yo quiero tener la vida eterna. Mira, Padre amado, sabemos que tú eres el Todopoderoso y te agradecemos a ti por todo por lo bueno que tú has sido con nosotros, por las bendiciones que tú nos has dado. Te pedimos que seas tú quien nos sigas bendiciendo, que nos ayudes a darte el primer lugar en nuestras vidas y que tú seas, Padre, quien nos des la medalla de oro según nuestra fidelidad. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.